¿Cuántos miligramos hay en 5 milimoles de ácido sulfúrico? Bueno, para empezar, tengo que saber cuántos gramos hay en un mol de ácido sulfúrico. En un mol de ácido sulfúrico, lo que yo voy a tener es gramos, así que lo voy a calcular. En un mol del ácido sulfúrico voy a obtener la masa molar en gramos. Esto lo vamos a obtener sumando las masas atómicas de cada uno de estos. Tenemos que la masa del hidrógeno es 1, la masa del azufre es 32, la del oxígeno es 16 y multiplicamos por la atomicidad, es decir, 1 por 2, 32 por 1 y 16 por 4. Entonces aquí voy a tener 2 más 32 más 4 por 16, 64, y todo esto me va a dar 98 gramos por cada mol. Así que la masa de un mol de ácido sulfúrico es igual a 98 gramos. Esto es de un mol, pero yo quiero saber de 5 milimoles. Para eso tengo que saber cuánto es un milimol. Un milimol es la milésima parte de un mol, es decir, es un mol dividido en 1000. Si un milimol es la milésima parte de un mol, 5 milimoles sería 0.005 mol. Y yo tengo que expresar esta cantidad en miligramos. Entonces, voy a aplicar la formulita sabiendo que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Entonces despejo masa, que es lo que yo quiero obtener, y esto es igual a número de moles por masa molar. Si la masa molar es 98 gramos por mol y el número de moles es 0.005 mol, entonces multiplicando me queda 0,49 gramos. Pero yo lo tengo que expresar en miligramos. Y nosotros sabemos que un gramo contiene 1000 miligramos, por lo tanto 0,49 gramos lo tengo que multiplicar por 1000 para poder obtenerlo en miligramos. Es decir que multiplicado por 1000 me va a quedar 490 miligramos. Y esta es la respuesta. La respuesta va a ser entonces 490 miligramos de ácido sulfúrico están contenidos en 5 milimoles de esta molécula. Otra manera más rápida de hacer esto es usando el factor de conversión. Sabiendo que es 5 milimoles, lo voy a multiplicar por el factor de conversión en el cual un mol es igual a 1000 milimoles. Pero recuerden que tenemos que escribir estas unidades como para simplificarlas de forma cruzada, es decir, como denominador voy a escribir milimoles, tal que este con este se va a simplificar. Entonces, pues digamos, un mol es igual a 1000 milimoles, este se va con este. Ahora, yo tengo que convertir mol a gramos y luego a miligramos. Entonces, un mol es igual a 98 gramos. ¿Por qué? ¿De qué? De ácido sulfúrico. Entonces, mol se va con mol y gramos lo tengo que convertir a miligramos, sabiendo que un gramo son 1000 miligramos. Entonces, gramos simplifica con gramo. Al final, veo que este 1000 se simplifica con este 1000, entonces me va a quedar expresado en miligramos. 5 por 98 va a dar 490 miligramos. Así que esta es una forma más corta usando factor de conversión.